Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, el tema de hoy es sobre las condiciones de trabajo, las condiciones laborales. Y básicamente lo que pretendemos responder con nuestro invitado es qué se necesita para que un trabajo pueda ser considerado digno. Todo lo que hay que contemplar. A mí esto me parece fundamental. Tenemos a Igor Bello, presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional, doctor en estudios del trabajo, es profesor del Centro Internacional de Formación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Hola Gladys, qué gusto escucharte y Creo que hay un eco en la transmisión. Vamos a ver si lo puede verificar el equipo, porque hay un retorno ahí de su audio que no nos permite entender bien. ¿Ahora? ahora como que sí, me escucho mejor. Sí, ahora como que sí, lo Perfecto. tenemos perfecto para escuchar algo tan importante, porque vaya que en la conformación de empresas, por ejemplo, y desde siempre, yo creo que desde, sobre todo la era industrial, ¿no? Donde más se fortaleció este concepto económico de desarrollo. A veces, bueno, lamentándolo mucho en el objetivo de producir, de ganar, etcétera, se ha perdido de vista lo que son condiciones esenciales para la fuerza de trabajo, justamente para ese equipo que conjuntamente con los dueños logra los resultados que se esperan. Ese capital humano tan valioso que muchas veces no se considera como corresponde. En el caso de Venezuela, estamos, digamos, de qué manera, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado en este sentido? Bueno Gladys, nosotros tenemos una historia bien bonita con relación a la protección del trabajo. Y Venezuela Bien. siempre, a lo largo de la historia, bajo una perspectiva histórica, hemos sido un país defensor de los derechos de los trabajadores. Y de hecho, y ratificamos una buena cantidad de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual, como esos convenios no se pueden desratificar una vez que han sido ratificados, de alguna manera OIT sigue teniendo cierta regencia sobre las condiciones de trabajo en Venezuela y Mm. tenemos o teníamos unas organizaciones representativas y un diálogo social con representaciones de empleadores fuertes, con representaciones de trabajadores fuertes, que bueno, lamentablemente han ido mermando a lo largo de los años, pero que tenemos toda la ilusión de seguir reconstruyendo para poder tener ese trabajo digno. Profesor, pero no solamente es que se ha ido mermando, sino que además creo que, bueno, de una forma contraproducente se fueron politizando también, ¿no? Algunas de las organizaciones representantes del sector de los trabajadores. Sí, totalmente, Gladys. Hubo un proceso de desindicalización, tal y como lo teníamos en Venezuela. Y eso fue una pérdida un poco de los derechos de los trabajadores, porque en ese tema de que muchas empresas que eran privadas y que el Estado custodiaba las relaciones de trabajo, se volvieron públicas a razón de los procesos de estatización o estas empresas que fueron expropiadas y fueron estatizadas. De repente todos esos trabajadores se consiguieron con que eran empleados públicos y con que el que antes vigilaba los derechos de los trabajadores, ahora era su patrono, era el Ujú. Estado. Y los trabajadores que antes, como sindicato, tenían una importancia y una presión cuando iban a quejarse al Ministerio del Trabajo y eran escuchados y el Ministerio del Trabajo accionaba contra de las empresas privadas, luego cuando tienen al Estado como patrono, la cosa se vuelve distinta, ¿no? Porque entonces tienen que lidiar contra un patrono bastante complicado y comenzó un proceso de desindicalización que estamos viviendo hasta hoy. Y luego con el tema de los consejos productivos de trabajadores, la cosa se ha ido desdibujando, ¿no? Y ha ido cambiando muchísimo. Sí, pero también incluso recuerdo del sector privado, pues cantidad de experiencias vividas en los últimos años, por ejemplo, de este tipo de organizaciones que se fueron hasta ideologizando. Y entonces se perdió de vista, ¿no? Ese enfoque de defensa de derechos, sino básicamente dentro de lo que se supone era ese concepto nacional de la actual administración pública. Sí, la política lamentablemente fue invadiendo poco a Ujú, poco todos esos espacios que no tenían por qué ser politizados, porque la ujú. salud, la seguridad en el trabajo, la promoción del empleo, el trabajo decente. De hecho, fíjate que tú hablas de un trabajo digno y hay un concepto muy bonito
que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que se llama el trabajo decente. Y nosotros siempre hemos luchado porque eso se establezca. Este trabajo decente tiene cuatro características fundamentales, ¿no? La primera es que tienen que protegerse los derechos de los trabajadores. Y no solamente los derechos que están en las leyes nacionales, sino los derechos que están en las leyes internacionales del trabajo, ¿ok? Y que están muy vinculados a los derechos humanos, ¿ok? Ujú. El segundo es la promoción del empleo. O sea, tienen que hacerse un empleo de calidad, productivo, y que haya abundancia de empleo. A veces hay que proteger tanto a los trabajadores como al trabajo en sí mismo. Eso es importante. Lo otro es que hayan ingresos adecuados, justos, que permitan cubrir con las necesidades básicas que dignifican a las personas y también condiciones de trabajo que sean adecuadas y no enfermen a las personas. Así que no, una persona que va a trabajar en la mañana tiene que devolverse a casa feliz y completo, ¿no? Y no destruido, eh, eh, Explotado. Así es. explotado, está cansado, que no queda nada de él para compartir con su familia y con su comunidad. Y lo otro es que el trabajo da una protección social. El trabajo, cuando es un trabajo Mm. legal, que la empresa te inscribe en el seguro social, que la empresa te tiene tus prestaciones sociales, que te da tus vacaciones, y no que todo tu salario se compone de bonos y de cosas circunstanciales que finalmente no te brindan una protección como trabajador. Y finalmente, un concepto importante es el del diálogo social. O sea, los trabajadores tienen que participar en las discusiones que componen el mundo del trabajo y que finalmente los van a afectar. Y eso hace tiempo que no se da un diálogo que se llama tripartito entre las Ujú. organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y el Ministerio del Trabajo o el gobierno. Hace tiempo que no hay una voz legítima de trabajadores y empresarios para construir lo que puede ser nuestro sistema nacional de relaciones laborales. Lo que pasa es que también esas voces en su momento, y además dentro de lo que ha sido la polarización, el conflicto, dentro del terreno político, las disputas, bueno, en algún momento también asumieron posición en contra, justamente en la defensa de los derechos fundamentales de vida, de los valores democráticos, ciudadanos, y ya ahí se creó una fractura. Retomar eso es como complicado en este momento, ¿no? No imposible. Supuestamente, bueno, se han intentado también ciertos encuentros, tender puentes, por lo que he visto, con el sector sobre todo empresarial privado, pero igual. Profesor, ese es el modelo ideal. Que ¿cuántos países realmente del mundo tienen bien desarrollado? Mira, acabas de tocar un tema fundamental. Nunca como Mm. ahora, en la historia de la humanidad, el planeta completo se ha puesto de acuerdo en que el trabajo es un elemento fundamental para asegurar la paz. ¿Ok? Mm. Cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, se crea después de la Primera Guerra Mundial. Y se crea precisamente porque los países, después que estaban todos destruidos por los conflictos, dijeron, pero ¿por qué nos pasó esto? Y entendieron que una de las causas fundamentales era la falta de la paz social, porque no había justicia y las brechas entre trabajadores, gobiernos, empresarios eran muy grandes. Entonces, esa conflictividad social que tenemos en este país y que hay en el mundo entero, entre otras cosas, se debe muchas veces a esas injusticias, porque no hay paz social, porque se rompe esa justicia que hay en la sociedad. Y por otro lado, nosotros generamos en el 2015 unos objetivos del desarrollo sostenible a través de la Organización de las Naciones Unidas. Son 17 objetivos que todo el mundo se planteó en cumplir, todos los gobiernos. ¿Okay? Y que da una especie de hoja de ruta de lo que debería ser el desarrollo global, que todos los Ujú. países remaran en la misma dirección para construir el mundo que todos soñamos. Y en esos objetivos, en el centro de esos objetivos, el ODS, Objetivo del Desarrollo Sostenible, número 8, es el trabajo decente. ¿Okay? Entonces todos los países tienen que remar en esa dirección. Y aparte es transversal, porque tiene que ver con la igualdad de género, que es otro ODS, tiene que ver con la salud de la gente, porque cuando la gente se enferma trabajando también es un problema de salud pública, con la Claro. lucha contra la pobreza. Entonces, los gobiernos están haciendo cosas muy importantes. Y, por ejemplo, los gobiernos del sur de Europa, del norte de Europa, los países nórdicos, han llevado este tema del trabajo a unas líneas y unos estándares geniales, donde los trabajadores se ven protegidos, donde están hasta pensando en disminuir el tema del horario laboral para una De jornada más.
Ajá, hasta llevarlo a 4 horas, por ejemplo, con lo cual yo estoy de acuerdo. Después eso lo podemos hacer en una segunda parte. Esto es interesante porque esto es un mundo que nos compete a todos. Ahora, y Totalmente. sobre el que hay que generar también mucha conciencia, porque más allá de lo que deben ser políticas públicas, ¿no? Consensos, además, entre las partes, también a lo interno es un tema de conciencia a la hora de crear una empresa, realmente de esa valoración de todos por igual, de esa valoración del trabajo en equipo para mejores resultados, mejor ambiente, para esa armonía necesaria justamente para ese bienestar individual y como colectivo. Es un tema de valores esenciales de vida, profesor. Absolutamente. Y de hecho, hoy estamos dándonos cuenta de algo en lo que no habíamos reparado. Y es que el trabajo, cuando está bien hecho, bien diseñado, la empresa cumple una función social, que es Ujú, la de dar bienestar a la comunidad en donde está inmersa. Y el empresario muchas veces lo entiende. Y el trabajo también, no solamente enferma y es un fastidio porque tenemos que levantarnos todos los días temprano a trabajar, sino que también el trabajo protege a las personas. Fíjate que muchos tenemos conocidos que han trabajado toda la vida, que se levantaban todos los días, se echaban un bañito, desayunaban, ujú. leían el periódico y se iban a trabajar y regresaban en la tarde, toda la vida. Y de repente se jubilan y dejan de trabajar y a los 3 meses, 4 meses, ¿qué les pasa? Normalmente Sí, se enferman se y deteriora, hasta se muchos debilita. fallecen, lamentablemente. Y es que Ujú. el trabajo nos protege, nos da un sentido de identidad, nos hace sentirnos útiles y nos protege físicamente porque seguimos, bueno, con actividad física. Nos protege psicológicamente porque seguimos con la actividad mental y también nos protege socialmente porque Claro. tenemos un grupo que nos apoya en el trabajo. Y esas relaciones sociales en el trabajo también son muy ricas, muy necesarias. Es parte de esa conciencia que hay que desarrollar, que hay que trabajar, bueno, procurar poner en práctica, porque vaya que todo lo que ha dicho es tan importante además para el desarrollo de los países como debe ser y sostenible en el tiempo, sin que se alimenten además emociones negativas ni sentimientos negativos propios, Es incluso hasta correcto. de el maltrato y bueno, la explotación como vemos en algunos países y hechos insólitos que también podemos revisar en otro momento de marcas muy elitescas que están haciendo sus productos en lugares donde se explota a esa fuerza laboral. Resulta Sí. que pagan, no sé, por exagerar, pero quizás $10 por el producto y luego lo venden en su mercado de clientes en $1,000. Eso ya es una polémica, incluso lo están revisando. Empresas que gozan de prestigio. Eso sería bueno revisarlo, profesor, en una próxima parte. Por lo Absolutamente, un pronto, tema sí. interesantísimo, muy, muy Uf, estudiado y que tenemos mucho que hablar de eso porque Venezuela, inclusive, como está ahora, está vulnerable a esa realidad porque tenemos una de exacto. las mano de obras más baratas del mundo. Así que cuando hayan condiciones de trabajo adecuadas en Venezuela, nuestra mano de obra pudiera ser una de esas que caiga en esa situación como la de Así Tailandia, entiendo, la de China, entiendo etcétera. perfecto. Vamos a Sí, tocarlo en una segunda parte, profesor. Mil gracias. Igor Bello, presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional, doctor en estudios de trabajo, profesor del Centro Internacional de Formación de la OIT. ¿Qué se necesita para que un trabajo sea considerado digno? Era el tema bueno, que contemplamos para desarrollar en esta primera hora nacional. Hacemos una pausa, en breve regresaremos. Conciencia 2000.